Buenos días. Pues tengan todos ustedes muy buenos días el día de hoy. El día de hoy vamos a estar en Hebreos. Si traen sus Biblias, pueden abrirla en el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 11. Un capítulo muy conocido por todos nosotros. Es el capítulo de la fe por excelencia, donde está registrado todos los hombres y mujeres que fueron los héroes de la fe. Es el salón de la fama de los hombres y mujeres de la fe. Y en este capítulo hay hombres que por la fe les fue bien, y hay otra lista de hombres y mujeres que por la fe les fue muy mal, pero que igualmente son honrados como hombres y mujeres de fe. Y dice que, un versículo que me gusta mucho en este capítulo, dice que este mundo no era digno de tales hombres y de tales mujeres. Vamos a darle gracias a Dios por este día y la oportunidad, y que nuevamente, como cada vez que se abre su palabra, siempre tiene algo que decir a nuestros corazones. Vamos a pedirle que el día de hoy no sea la excepción. Señor, te damos gracias. Gracias por tantas cosas que haces en nuestras vidas. Te damos gracias por el día de hoy de estar aquí. Te pedimos que al abrir este capítulo 11 de Hebreos acerca de la fe, nos hables y podamos ver lo que es una fe verdadera, una fe que salva. Gracias por la iglesia, por lo que estás haciendo en medio de ella, por los jóvenes y niños que están allá con sus maestros. Señor, por los que están fuera, los que salieron y demás personas, te damos gracias. Háblanos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que la vida es así? De repente estamos bien y de repente llegan situaciones bien difíciles. De diferentes formas, diferentes matices. Pero llegan momentos en la vida en donde se pone difícil, y la palabra de Dios dice que los cristianos no estamos exentos de pasar por tiempos difíciles. Y yo me preguntaba si fuera de lo peor, ¿qué pasaría con la iglesia? ¿Qué pasaría con nosotros si Martín y Susi tuvieran que quedarse? Y yo me preguntaba, ¿la fe que tenemos seguirá adelante? Porque en las situaciones difíciles de la vida, cuando realmente necesitamos a Dios, que realmente necesitamos una fe real, no una fe que se doblega ante las situaciones, sino una fe bíblica. Y al ver la lista de los hombres, de los héroes y las mujeres en este capítulo 11, vemos que por las pruebas que ellos pasaron no fueron fáciles. No creo que disfrutó Moisés 40 años de ser el quien era a llegar a ser nada más un pastor de ovejas, de aprender a ser nadie para que Dios lo usara. No creo que disfrutó los 40 días en el desierto muriéndose de hambre y de sed. No creo que Abraham disfrutó teniendo que matar a su hijo, tener que pasar por esos 3 días de camino para, a final de cuentas, hacer la voluntad de Dios. Las pruebas por las que pasaron no fueron fáciles. Pero algo caracterizó a todos esos hombres, a todas esas mujeres, que fueron hombres y mujeres de fe. El día de hoy quiero hablar un poco acerca de la fe que salva. Y yo me preguntaba que si realmente tengo la fe que salva. Quizás debes hacerte esa misma pregunta. ¿Es mi fe que salva? Porque lo último que queremos es que después de haber pasado en esta vida, creer que estábamos haciendo o estando en la verdad, lleguemos a escuchar las palabras horribles de Mateo 7. Apartados de mí, nunca os conocí. La fe. Tengo 2 preguntas que quiero responder el día de hoy, o tratar de responder, hacerlo lo más claro para nosotros. La primera, ¿qué es la fe? Y la segunda, ¿qué hace la fe? ¿Qué es y qué hace? Antes de leer nuestro versículo, quiero darles una parte de fe que parece fe, pero que en realidad es una fe que no salva. Es una fe que es temporal. Es una fe que puede ser emocional, inclusive una fe que puede ser circunstancial. Este tipo de fe no salva. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que tuvieron este tipo de fe, pero que a final de cuentas no les alcanzó para su salvación. Por ejemplo, ustedes recordarán a los 10 leprosos. Había 10 leprosos que Jesús los sanó, les dijo que fueran, y mientras ellos iban, fueron sanados.
Tal vez podemos decir la fe que ellos usaron fue el obedecer el mandato de Jesús de ir. Tuvieron que usar algo de fe para hacer eso. Pero mientras ellos iban en el camino, fueron sanados los 10. Pero si ustedes recuerdan la historia, de esos 10 leprosos que fueron sanados, solamente uno regresó y agradeció a Jesús. ¿Qué pasó con los otros 9? No tenemos registro de ellos, no sabemos qué pasó con ellos, pero podemos decir que por lo menos por la evidencia, uno de ellos alcanzó la fe salvadora y los otros no sabemos. Tenemos también en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en donde muchos seguidores tenía Jesús. Habían visto los milagros, la multiplicación de los panes y muchas cosas habían visto ellos. Y estaban siguiendo a Jesús y al final del capítulo vemos la reacción que tuvieron porque Jesús les dijo a ellos, miren, les dijo, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, ustedes no tienen parte conmigo. Y ellos se quedaron pensando, ¿qué palabras son estas? De hecho la Biblia dice, dura palabra es esta. Porque ellos no entendían que eran palabras espirituales, ellos pensaban naturalmente que nos está diciendo que nos debemos convertir en caníbales, matarlo y comérnoslo. Y ellos al escuchar estas palabras se fueron, lo dejaron. Y de hecho Jesús tuvo que referirse a los 12 y decirles, ustedes también se quieren ir. Saben, la fe de muchos de esos seguidores, esos discípulos que venían con él, no les alcanzó al escuchar lo que Jesús les decía. Ustedes recordarán también la historia en capítulo 5 del Evangelio de Juan, en donde la voz que estaba predominando en cuanto a la fe en Israel en los días de Jesús era la voz de los fariseos, la voz de los escribas. Y estos hombres oían hablar a Jesús, lo escuchaban, y Jesús les dice en este pasaje, les dice, miren, gloria de hombres yo no recibo. Esto es algo que Jesús dijo que es sumamente intrigante, porque Jesús está diciendo, yo no recibo la gloria de los hombres, y sin embargo nosotros le damos gloria a Él. ¿Qué estaba diciendo? Y en el pasaje dice que Él sabía lo que había dentro de sus corazones y Él sabía que ellos no tenían amor por Él, no tenían fe verdadera. Y por eso les dijo, yo no recibo la gloria de hombres que no tienen fe. Yo no recibo la gloria de hombres que verdaderamente no tienen amor por mí. Y ustedes saben que fueron muy pocos, quizás José de Arimatea, quizás Nicodemo, o alguno otro por ahí que alcanzó la salvación, pero la gran mayoría de los fariseos no les alcanzó. Su fe no los salvó, si es que tenían. Ustedes recordarán también la parábola del sembrador. Aquella parábola que habla que una semilla, que es la palabra de Dios, cayó en el camino, otra a la orilla del camino, otra entre pedregales y otra en buena tierra. Era la misma palabra en diferentes corazones, en diferentes personas. En uno simplemente rebotó, en uno agarró y pues creció rápidamente y se ahogó. En otro las espinas, las piedras la ahogaron y en otro dio fruto. Si vemos eso, son 4 corazones, 4 personas, solamente una de ellas alcanzó la fe salvadora. Las demás no sabemos qué pasó con ellos. Y lo que no queremos es ser personas que por un tiempo profesan cierta fe, pero después de eso la abandona. Queremos que la fe que tenemos sea una fe que alcance, porque cuando la vida llega con las pruebas, con esos momentos de necesidad, de desesperación, donde necesitamos a Dios y de repente le pedimos a Dios algo y Dios no parece que no aparece, que no nos concede lo que queremos, como le decía ayer a esta Luisa, que le iban a operar. Ya van 3 veces que dice que le van a operar y estando ya lista para operar en ayunas y todo, le dicen que siempre no. Y le digo, uno se prepara psicológicamente, piensa en ello y está listo y llegan y otra vez. Y preguntas, ¿qué está haciendo Dios, verdad? A veces como queremos manejar a Dios y decirle qué debe hacer o cómo debe hacerlo. Y cuando Dios no nos hace caso y muchas veces ante las pruebas nos rendimos, nosotros no queremos ser de ese tipo porque sí se puede poner difícil a veces la vida. Todos estos ejemplos vimos de personas que a lo mejor no les alcanzó su fe.
Y luego cuando llegan y tratan de darnos ciertas enseñanzas donde nos dicen que nosotros mismos por medio de la fe podemos crear nuestro propio futuro, nuestra propia forma de vida. Y te dice, mira, está en tus manos, si tú lo declaras, si tú lo dices, hay un futuro que puedes alcanzar, que está a tu alcance. O quizás dice, mira, la sanidad está ahí. Si tienes la suficiente fe, puedes tener esa sanidad y a veces ni siquiera consideramos a Dios que quizás Dios tiene un propósito más allá de nuestra sanidad y por el momento Él no quiere que seamos sanos o quizás quiere que estemos así, pero no lo consideramos. Pero si nosotros tenemos fe, creemos que podemos vencer o doblar la mano de Dios para que nuestra fe sea la que predomine. O quizás también nosotros agarramos para decir y le decimos a Dios, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo. Y le decimos un pacto y hacemos un pacto con Él. Mira, Dios no hace pacto con los hombres. Dios hizo un pacto con los hombres en Jesús. Pero el día de hoy lo que nosotros hacemos es obedecemos y nos sujetamos a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero no hacemos pactos. Dios no hace pactos. Si acaso tiene misericordia de nosotros a veces y Dios nos concede salir de un problema a veces. Y saben, la mayoría de las veces la vida no es mala. El 90% de nuestra vida lo llevamos bien. Ese es el 10% de la vida que a veces se pone difícil. Pero nosotros sabemos, como dice Santiago, ¿verdad? Que algo bueno salen de las pruebas. Entonces Él dice que debemos estar en sumo gozo. Él debe saber algo que a lo mejor yo no he descubierto. Y dicen, pues en nuestra economía, si tienes la suficiente fe, tu economía puede ser mejor. ¿Cuántas veces no le has pedido al Señor que te dé un mejor trabajo y nunca ha llegado? Que te aumenten el sueldo. Lo que nosotros necesitamos es una fe que sea una fe bíblica, no tanto para crear nuestro propio futuro, sino para que en el futuro que Dios tiene para nosotros, nuestra fe nos alcance para seguir estando con Él. Ese es el tipo de fe que queremos. Vamos a ver Hebreos, versículo 1 del capítulo 11. Dice, es pues la fe, la certeza, algunos de sus traducciones dicen la substancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe que salva? Porque esa es la fe que queremos tener, la fe que salva. No queremos una fe emocional, ni momentánea, ni de acuerdo a las circunstancias, queremos una fe que salva. Hablando un poquito del contexto de los hebreos, para entender un poquito más la fe, el capítulo 10 nos enseña mucho acerca de lo que es la fe y el capítulo 11 nos da ejemplos de las vidas de los hombres que alcanzaron la fe. Y si ustedes saben, hebreos es una palabra que se le dice a los judíos. Los judíos son hebreos. Esta carta fue escrita a los judíos, a los hebreos que habían creído. Y los hebreos habían cambiado lo que Dios había hecho cuando les envió la ley, que les dijo a los hebreos, miren, la ley básicamente es para demostrarles a ustedes su pecado. Es decir, Pablo dice, si no existiera el mandamiento que dijera no codiciarás, yo no sabría que codicio. Y lo que la ley hace es que le revela al hombre que el hombre es pecador y que necesita de un salvador. Y eso era lo que deberían aprender los hebreos, los judíos de la ley, pero lo que ellos hicieron, cambiaron el sistema en donde en vez de entender que necesitaban un salvador, lo que hicieron es que hicieron mandamientos y cambiaron el mensaje por obras, por tratar de guardar la ley. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que es imposible guardar los mandamientos? Pero ellos trataron de guardar los mandamientos y decían, si haces las suficientes obras, guardas los mandamientos. No sé cómo le hacían porque en Levítico hay más de 600 diferentes ramificaciones de los mandamientos que tenían que guardar. Y ellos cambiaron esos mandamientos, esa ley, en obras, lo cual no debería ser, y en los tiempos de Jesús así estaban funcionando. Mientras que lo que Jesús quería es que por la fe alcanzaran la salvación y no por medio de las obras. Las obras simplemente son un resultado, es algo anexo a la salvación que uno ya tiene. Y ellos estaban tratando de vivir una vida llena de obras para agradar a Dios, para alcanzar la salvación. Y nunca en la Biblia dice que el hombre alcance salvación por obras. Nunca. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido por
en medio de la fe. Siempre ha sido por la gracia de Dios. Y miren, si ellos batallaron con el nuevo concepto, porque empezó Pablo a predicarles, mira, no tienes que hacer nada. Solo lo que tienes que hacer es ejercitar una fe en la persona de Jesús, en su sacrificio, y serás salvo. Y ellos decían, ¿cómo? O sea, ¿no tengo que hacer rituales? ¿Ceremonias? ¿No tengo que guardar ciertas festividades? Y para ellos les era muy difícil no hacer nada y solamente creer. Como lo es para nosotros, la gente te dice, sí, porque ya crees, ya eres salvo, ¿verdad? Ya te vas a ir al cielo y ya eres santo. También nosotros batallamos con el concepto de la fe, de no tener que hacer nada y simplemente acceder a creer lo que Jesús hizo. Para muchos esto es un problema y difícil. Dice el pasaje que es la certeza o la substancia de lo que se espera. La fe que salva es una fe que está basado en una esperanza, la certeza de lo que se espera. Está basado en algo que está todavía por delante, es una esperanza que tenemos y que un día queremos alcanzar en su plenitud. También está basado en el futuro. Lo que se espera es algo que está en el futuro. Y la fe está basada en algo que está en el futuro y que a lo mejor todavía no hemos experimentado, por ejemplo, el cielo. No hay nadie que ha muerto, ha ido al cielo y regresado y nos ha dicho cómo es. Tenemos a Jesucristo y ahí está, pero aparte de Él, no hay ni una persona que ha regresado y nos ha dicho, mira, a veces yo sé que hay personas que dicen que han muerto y que van y vienen. Véanlo como algo interesante, pero no se basen en ello. Tenemos algo de esperanza que está en el futuro. ¿Quién de nosotros ha visto el cuerpo que Dios tiene preparado para nosotros? Ese cuerpo que ya no va a tener sus achaques, ni dolores, ni nada de eso. Nadie. Tenemos la esperanza de una vida eterna, de una vida mejor, de un mundo mejor, de un sistema mejor, pero está en el futuro todavía. La certeza de lo que se espera, la sustancia, es algo, la fe bíblica es algo que todavía, en ese sentido, está en el futuro. No estamos viviendo en ello plenamente. Y también la fe que salva es una fe que está basada en las promesas de Dios. Las promesas que están en la Biblia, que Dios dijo que un día va a cumplir. Lo que literalmente está diciendo es que realmente creemos y esperamos que Dios sí puede cumplir lo que dijo. Es decir, que sí tiene un cielo, que sí tiene un cuerpo preparado, que sí existe la vida eterna, que sí está Él. Entonces nosotros basamos nuestra fe en la realidad de que eso es cierto y que en el futuro lo vamos a ver. Porque ahorita estamos en un mundo físico y no lo podemos ver. Dice también que es una substancia de lo que se espera. Una substancia es algo físico, algo que se puede ver. Es algo sólido. La fe no es un deseo. Muchas veces deseamos algo, pero eso no es fe, es un deseo. La fe no se basa en desear cosas, es una substancia. Hay personas que creen que dicen, si tú puedes creer bien fuerte en algo, lo lograrás. No es creer bien fuerte. Hay personas que también dicen, si tú puedes, hasta puedes traer algo a la existencia, algo que no está. Saben, la fe bíblica no es un deseo, no es creer fuerte, no es traer algo a existencia que no está. Es una substancia. Una substancia es algo que está ahí. ¿Y cuál es la substancia? ¿Cuál es la certeza? La substancia es la vida que llevas. Lo que la gente puede ver es la substancia. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. La fe que salva no es una fe subjetiva que está basado nada más en una esperanza sin ningún rumbo o en un deseo nada más que es subjetivo, que puede ser que suceda o no. La fe tiene un objeto, un objetivo. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? El objeto de nuestra fe es Jesús, la persona de Jesús. La fe que salva es la fe que está depositada en la persona y en la obra de Jesús. Si no depositamos ahí nuestra fe, no es una fe que salva. Es una fe como la que vimos anteriormente, pero no es una fe que salva. Miren, cuando alguien tiene un pobre conocimiento de la palabra de Dios, tiene una pobre fe, una fe muy pequeña. Porque si la fe tiene un objetivo, un objeto que es Cristo Jesús, y no lo conocemos, no conocemos lo que la Biblia dice acerca de Él, nuestra fe es una fe muy pequeña y puede tambalearse fácilmente.
Pero cuando conocemos las Escrituras y sabemos lo que la Biblia dice acerca de la persona de Jesús, de quién es, de lo que Él hizo y de todo lo demás, entonces tenemos una fe más sólida. Y no es subjetiva, es una fe real. Tal vez decimos, si no tienen todos los seres humanos fe, sí, los seres humanos tenemos fe. Todos los seres humanos tenemos algo de fe, pero no la clase de fe que salva. Esa no es la fe que tiene todo ser humano. Esa fe viene de parte de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros. O sea, el hombre no la tiene. No es nuestra, no es una fe natural dentro del hombre. La fe que salva no es natural. Dice que es, pues es don de Dios. Que es un regalo. Miren, si ustedes han alcanzado la salvación es porque Dios les dio la capacidad de creer. Les dio ese regalo. No sé si les ha tocado a ustedes que han hablado con personas y les muestra con naranjitas, con manzanitas y con todo lo que la Biblia dice quién es Jesús y nada más no entra. Y siguen igual. Y le dice, pero ¿cómo es que no ves si está tan claro? O sea, es 1 más 2 igual a 3, ¿verdad? Y le dice, pero si aquí está y no entra, ¿sabes por qué? Porque la fe que salva a la persona es un don de Dios. Es un regalo que viene de Dios a la persona y no se obtiene naturalmente. A nosotros quizás la primera vez que nos hablaron, ¡pum!, tu mano estaba arriba, ¿verdad? Yo quiero, regalo de Dios. Pero a otros, hombre, parece que le estás hablando a la pared. Y nada más no sucede lo que esperamos. Es un don de Dios. Y saben, ese tipo de fe es un tipo de fe que no se desvanece y no se pierde. Porque es un regalo que Dios te dio. No es fe natural. Nada de eso. La fe natural que tiene el hombre es una fe que se basa en las experiencias que vamos teniendo. Por ejemplo, dices, te subes al carro, prendes el carro, le das la llave, ¿verdad? Esa es fe. O sea, no entendemos realmente todo lo que sucede, la electricidad, la explosión, los pistones. No sabemos lo que pasa, pero le damos, ¡bum!, prende, ¿verdad? Ese es un tipo de fe. Y te subes y te va a llevar a cierto lugar. Eso es fe. Es una fe natural que con el tiempo es tan natural que entras y ya ni cuenta te das, sabes que así va a ser. O a veces necesitamos un poquito más de fe porque nos vamos a subir al avión, ¿verdad? Y ahí vamos en el avión y tenemos fe que el piloto sabe lo que está haciendo, que le echaron gasolina, ¿verdad?, suficiente para llegar a donde tiene que llegar y que va a aterrizar bien y nos vamos a bajar. Es una fe. Es un tipo de fe natural que se tiene por las experiencias. O quizás cuando te dicen tienes que ir al médico, ¿verdad?, y te van a operar. O te van a dar cierta medicina y ni sabemos qué es la medicina ni que lo compone, pero no la tomamos porque, pues, por la experiencia sabemos que normalmente los doctores no se equivocan, ¿verdad? Que si llegas y te van a operar algo, es lo que te van a operar y no otra cosa, aunque ha sucedido, ¿verdad? Vas con el dentista y dices, sácame el diente y te saca el que estaba bien. ¿Qué pasó ahí? Pero normalmente no lo hacen, normalmente funciona y es una fe que tienes por experiencias. O vas al restaurante y pides comida, pero no tienes la menor idea qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Pero es algo natural que el hombre tiene, por la experiencia sabes que así es. Pero la fe que salva no es una fe natural, es una fe que viene de parte de Dios. Es un regalo de Dios y no todo mundo la tiene. La fe que salva no se basa en experiencias. Miren, ¿quién de ustedes ha experimentado el cielo ya? Nadie. ¿Alguno de ustedes ha visto a Jesús? No, ¿verdad? Y les tengo un secreto, no lo van a ver. Mientras estemos aquí, desde que subió al cielo hace 2000 años, que yo sepa, no ha regresado. ¿Alguien de ustedes ha visto al Espíritu Santo, de perdido en forma de paloma? No. No se basa en las cosas que uno ve. ¿Quién ha visto un ángel? O sea, no es por experiencias, es por cosas que están en el futuro que aún no hemos experimentado. Pero es una fe, es una certeza, es una sustancia. No es natural. Y cuando le dices a una persona, ¿sabes qué? Es que yo hablo con Dios. ¿Saben qué te dicen esas personas? Tienes esquizofrenia. Estás loco. ¿Cómo que hablas con Dios? ¿Verdad? Oh, mira, hay un lugar bien bonito que se llama el cielo y ¿lo has visto? ¿Por qué crees eso si no hay la menor evidencia ni científica ni de ninguna forma de que existe? Y hasta si fuera por alguna de estas personas, hasta nos llevarían aquí a Chametla, ¿verdad? Porque para ellos no es natural.
Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, ¿verdad? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura. Y sí, les son locura. Realmente cuando le hablas a alguien, ¿sabes qué? Es tan difícil para el hombre espiritual, la mujer espiritual que entiende lo espiritual, que todo el mundo va en dirección para allá. Y tú vienes de allá para acá, luchando en contra la corriente de todo mundo. Y te dice, oye, si la cosa está para allá, ¿por qué vas para allá? Y te ven, algo está mal en ti. Y luego todavía te dicen, y tienes que tratar de convencer a algunos que van para allá para que se den vuelta y se vayan contigo. Y ahí vas, es una locura para los que no creen, para los que no tienen esa fe. Dice, y les hablas de Dios, de la iglesia. No, hombre, ¿cómo el domingo? No, hombre, ese es el día que me levanto tarde, ¿verdad? Porque me fui de party la noche anterior. No, ¿cómo? O sea, es una locura, no las perciben. Dice, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando tú les dices, no, mira, ¿sabes qué? Yo creo en la resurrección de Jesús. Y te dicen, ¿realmente? ¿Lo viste? Y hay gente que dice que Jesús ni siquiera existió. Si ven los programas de Discovery y unos que otros por ahí, te van a decir que Jesús ni siquiera existió. ¿Cuál es la clase de fe que tenemos? ¿Tenemos realmente esa convicción, esa sustancia, esa certeza? Déjenme decirles ahora lo que la fe hace. Dice la segunda parte, la convicción de lo que no se ve. La fe, aparte de ser una sustancia, de ser una certeza de algo que todavía está en el futuro que no hemos visto, también es una convicción de eso que no hemos visto. ¿Qué es una convicción? ¿Saben? Una convicción es algo que crees firmemente dentro de ti, de lo que cual estás convencido y estás seguro. Cuando te viene una tentación y dices, no quiero ceder a eso porque tengo una convicción más fuerte. Cuando se te ofrece algo que va contrario a la voluntad de Dios y sabes que eso no le va a agradar a Dios y dices, yo tengo una convicción y actúas en la convicción, eso es una convicción. Es algo que crees que moldea la forma en que vives. Es lo que haces. ¿Sabes? La fe que tiene una certeza y que tiene una convicción nunca se rinde. No importa por lo que pase, no se rinde. La fe que salva persevera. Jesús dijo, si ustedes perseveran en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Sabes, la fe que salva es una fe que hasta el último día de tu existencia perseveraste en la fe. La fe es una que permanece, que siempre está, que es inagotable. Y lo es porque es un regalo de Dios. ¿Sabes? Mira, si Dios te dio algo, te regaló la fe para creer, no te la va a quitar. No todo el tiempo tenemos el mismo grado de fe. A veces sentimos que tenemos la fe suficiente para irnos caminando porque vamos a partir aquí en la bahía y vamos a ir al Mogote, ¿verdad? Pero hay veces que nuestra fe está muy chiquita. Pero la fe que Dios da es una fe que persevera y que nunca deja de ser. Y yo he visto personas que han dejado la fe, se han ido atrás. La Biblia tiene ejemplos bien claros de este tipo de personas y que ustedes a lo mejor también conocen. La fe que salva, la fe que realmente necesitamos, es la fe que no se basa en las circunstancias, sino que están las circunstancias y la fe los brinca. Ya sea que Dios te conceda lo que estás pidiendo en la circunstancia o que no te lo conceda. Yo le decía a Martín, mira Martín, no es falta de fe. Yo sé que es algo difícil esto por lo que empiezan, pero yo le dije, mira Martín, aunque fuera lo peor, tú seguirías. Porque lo tienes dentro de tus huesos. Está dentro de ti, está en tu espíritu, es lo que eres y vas a seguir adelante. Sea bueno, sea malo lo que viene. ¿Sabes por qué? Porque es de Dios y Dios la puso en ti. Hay 3 elementos de una fe que salva. Uno de ellos es conocimiento. Otro de ellos es pasión y otro de ellos es confianza. Cuando tienes el conocimiento correcto, tienes una certeza. Porque hay personas que pueden decir, yo creo, pero sin el conocimiento correcto, no hay certeza de lo que creen. Y es una pasión, porque cuando tienes un conocimiento de Dios y viene a tu vida, produce una pasión en ti. Y esa pasión te lleva a seguir caminando y te da también una confianza.
Y tienes la confianza porque tienes el conocimiento. Y el conocimiento es el verdadero. Miren, el conocimiento da certeza. La pasión te da una convicción en tu alma. Y cuando la persona se encuentra verdaderamente con Jesús y le produce en él esa certeza y esa convicción, entonces produce en él, por medio de la confianza, un compromiso. Y entonces él hace un compromiso de rendir su vida a él. Cuando vemos nosotros y el pasaje que dice Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjense, dice que es necesario que el que se acerque a aquel crea que le hay. La palabra en el griego es crea que Él es. No nada más de que existe, porque tú le puedes decir a una persona, es que yo creo que Dios existe. Hasta te dicen, hasta yo creo en Jesús. No es suficiente con eso. Qué bueno que tienes esa parte, ¿verdad? Y no crees en Buda o en algo más. Pero cuando uno quiere tener la fe que salva, no es suficiente nada más en decir, pues yo creo que Dios existe. Yo creo que la mayoría de la gente cree que Dios existe, pero cuando dice aquí que cree que hay Dios, que Dios existe, que Dios es, lo que está diciendo es que ese Dios que crees que existe debe estar en base a lo que la Biblia dice, quién es ese Dios, o lo que Él es. Por ejemplo, debemos tener la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nosotros sabemos, para muchas personas, esto no es así. Debemos creer que Él es el Todopoderoso. Y para muchas más personas, Jesús no es el Todopoderoso. También en la Biblia dice que debemos de creer que Él fue Dios y se hizo hombre y caminó entre nosotros en la persona de Jesús. Es decir, que Jesús es Dios. Debemos creer en su regreso, que un día va a regresar, así como su ascensión. Debemos creer que Él es el Mesías que fue prometido. Debemos creer en los atributos de Él. Debemos creer que Él va a juzgar a vivos y muertos. Cuando dices, yo creo en Dios y nada más, no es suficiente. Debes creer en todo lo que Él es. Porque, miren, si el objeto de nuestra fe es Jesús y no lo conocemos, pues ¿qué clase de fe tenemos? La fe que salva está basada en Jesús. Y para conocer a Jesús, necesitamos saber lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Si tú vas con el borrachito de la esquina, él cree y hasta puede que te cite algunos versículos. No es suficiente. Y ya lo vimos al principio, cómo esas personas no les alcanzó ni siquiera haberlo visto y haber visto sus milagros. La fe que salva es una substancia, es una certeza de algo que todavía no se ve, que está en el futuro, pero que apuestas tu vida en ello. Apuestas la vida de tus hijos y les enseñas esa fe. Porque si hay alguien a quien amamos, es a nuestros hijos. Y si le vas a enseñar a tu hijo que Jesús es Dios, es porque plenamente estás confiando en Él. Si le estás enseñando a tu hijo, hay un cielo, mijo, donde quiero que vayas, es porque plenamente crees que existe ese cielo. Saben, Jesús es el objeto de nuestra fe, pero necesitamos conocer a Jesús, porque miren, toda la Biblia apunta a Jesús. Te revela algo acerca de Jesús. Es una sustancia y es la forma de vida que vivimos, pero también es una convicción fuerte adentro de ti y tu vida refleja esa convicción porque has entrado a conocer la persona de Jesús. Y déjenme decirlo, esto no es natural. Porque miren, Moisés dice aquí mismo en Hebreos que se sostuvo como viendo el invisible. O sea, no se ve lo invisible. No es natural ver lo invisible, pero él se sostuvo como viéndolo. Igual nosotros, dice que ellos saludaban, ¿verdad? Ese cielo que viene. Ellos saludaban todo eso como diciendo, allá a lo lejos lo veo y lo saludo. Así debe ser nuestra vida, una convicción que tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, estoy batallando aquí y no es lo mejor que puede ser, pero tengo una convicción de que un día eso será así. Tengo la convicción que Dios puede hacer lo que Él dijo que iba a hacer, que puede realizar las promesas que Él prometió. Y miren, no solamente eso, nuestra fe debe crecer. Vamos a ver Mateo 13, 31 y 32. Dice, otra parábola se refirió, hablando de Jesús, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Alguien ha visto el grano de mostaza?
Bueno, aquí dice que el reino de los cielos es como el grano de mostaza y dice que un hombre lo sembró en su campo. El 32 dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La fe del creyente debe crecer. Y dice aquí que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, una semillita de mostaza que un hombre sembró, y aunque era la más pequeña de esas hortalizas, en su semilla creció y se convirtió en un árbol. Él está diciendo, el reino de los cielos empezó con la persona de Jesús, porque él dijo, el reino de Dios está en vosotros, helo aquí. Y empezó con 12 hombres predicando acerca del reino de Dios. Un pequeño puñado de hombres en un pequeño poblado lejos que casi no está en el mapa. Pero empezó con ellos bien pequeño, pero que se ha extendido por todo el mundo y se ha convertido en el más grande de todas las creencias de la tierra. Así creció de nada a lo más grande. Y cuando sea establecido el reino de Dios, pues será simplemente lo único que exista. El reino de Dios crece y va creciendo cada día más y más. Ahora vamos a ver algo similar, pero acerca de la fe, que está en Lucas 17, versículo 6. Bueno, el 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el 6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí está la misma ilustración. Si tuvieras fe como el grano de mostaza. Saben, yo he oído canciones, Marcos Witt la ha cantado, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y otra, un himno que dice, le dirías a este monte, quítate y el monte se movería, ¿verdad? ¿La han escuchado? Y hacen énfasis en el tamaño. Dice, si tuvieras tan siquiera poquita fe, no tiene nada que ver con el tamaño del grano de mostaza. Lo que él está enseñando aquí, como el reino de Dios que empezó pequeño y creció, se hizo tan enorme. La fe que tenemos cuando inicia quizás es una fe pequeña, pero esta debe ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta el punto que le puedes decir a ese árbol, arráncate, plántate en el mar y este lo obedecería. Eso es algo increíble. Lo que él está diciendo no tiene que ver con el tamaño del grano, tiene que ver en la forma en que crece, en la expansión que tiene. Que cuando empezaste y creías en Jesús, qué bueno, pero que con el tiempo fuiste madurando y madurando, que aunque las pruebas vinieron, soplaron los vientos, llegaron las tempestades, creció el río, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada. ¿En dónde? En la roca. ¿Y cuál es la roca? La fe que tienes en Cristo Jesús. Debe crecer, 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 crecer tanto que no te va a mover. Que sí estás en medio de una situación difícil, pero tu fe no es emocional. No es temporal, es bíblica. Y la fe dice, pues yo estoy creyendo que un día Dios me va a librar de esto. Y si no me libra en la vida, me va a librar en la otra. Y no te rindes. Y sigues adelante. Y cuando lleguen las circunstancias a tu vida, sea una enfermedad, sea una situación económica, sea tener que ponerle techo a la iglesia, o lo que quieras, tú dices, yo sigo adelante aunque no vea que suceda. Así debe ser la fe de cada creyente. Es una fe que empieza pequeño, pero no se queda pequeño, sino que es una fe que crece. Y ves ahí el tallito, las hojitas, y ves cómo va creciendo el tronco. Dice que se convirtió en un árbol. ¿Qué tan grande es tu fe? Si Martín y Susi no volvieran, ¿qué pasaría? Porque saben, un día será así. Si un día Dios agarra y me llama a mí, un día va a ser así. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? La iglesia debe seguir. Su fe no va a estar basada en un hombre, está basada en la esperanza de Dios. Entonces nosotros, si quieres tener una fe verdadera que salva, que te da la salvación a tu alma, tu fe tiene que tener sustancia, tiene que tener certeza, tiene que tener convicción. Y si quieres que esta fe te vaya ayudando en la vida, debe ir creciendo hasta convertirse en un árbol en tu vida. Ese es el tipo de fe que necesitamos como creyentes, porque el mundo es bien difícil el día de hoy. Hablar de algo que no ves para el mundo simplemente no le es atractivo. ¿Qué tamaño de fe tienes? ¿Qué clase de fe tienes? Quizás sea una buena pregunta, por eso le decía al principio.
¿Es tu fe la clase de fe, la clase que salva? Cierren sus ojos. Saben, Dios miró a este mundo, se enamoró de los seres humanos, pero hizo algo más. De esos seres humanos de los cuales se enamoró, escogió algunos y los invitó. Y les dio un regalo increíble, el regalo de la fe, que es un don que viene directamente de Él. Y que es un regalo que perdura, que permanece, que no se puede perder. Y les dijo, los voy a sellar con mi espíritu. Y que aunque en el mundo van a tener tribulaciones, van a tener tentaciones, van a poder brincar cada uno de estos. Sabes, esa persona eres tú. Y quizás la vida no te ha sido fácil, pero Dios te selló. Y no importan las circunstancias, tú sigues firme en esa esperanza, en esa convicción de las cosas que no se ven. Puede que Dios no te sane, pero tú sigues firme. Y puede que Dios sí te sane y le estarás agradecido y sigues firme. Y sabes, si puedes hacer que tu fe vaya creciendo a la medida que vas conociendo quién es Jesús, tu fe puede ser un gran ejemplo para muchos. Y el día de hoy se necesitan a hombres, se necesitan mujeres con ese tipo de fe. Sabes, si no tienes este tipo de fe en Jesús, no tienes salvación. Y yo no sé, ¿verdad? Pero quiero dar la oportunidad a alguien del día de hoy abrir su corazón y decir, ¿sabes qué? Yo quiero creer en esa persona que nunca he visto. Yo quiero creer en la persona de Jesús. Porque como vimos tantos ejemplos de personas que estuvieron viendo a Jesús y no fueron salvos, no les alcanzó, puede ser la realidad del día de hoy. Y sabes, tienes que estar seguro de que Jesús mora en tu corazón, de que no es una religión nada más. Y el día de hoy yo quiero darte la oportunidad. No necesitas levantar tu mano, no necesitas ponerte de pie, necesitas depositar la fe que tienes en Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente reconoce lo que Él es Dios, reconoce lo que Él vino a morir por tus pecados, reconoce que Él resucitó, reconoce que Él ascendió al cielo y pídele perdón. Y dile, yo necesito tu salvación, perdóname, yo me arrepiento. Dile que entre por medio de su espíritu en tu ser. Y el día de hoy tendrás vida eterna. Es un regalo de Dios el creer. Y para los demás de nosotros, pidiéndole a Dios, Señor, que tenga gracia sobre Susi y Martín, también sobre nosotros. Pidiéndole a Dios que nos ayude a brincar cada prueba, cada situación de nuestra vida. Que nuestra fe sea verdadera y que siga adelante a pesar de las circunstancias. Que no se rinde, que lucha y se esfuerza. Esa es la fe que queremos. Señor, te damos gracias el día de hoy, porque en tu palabra nos abres el panorama de la fe verdadera, la fe que salva y la fe que permanece. Y que tienes una lista enorme de mujeres y de hombres que por la fe alcanzaron buen testimonio. Y que por la fe creemos que el universo fue constituido por tu palabra, de lo que no se veía. Señor, creemos que eso es verdad. Creemos que Jesucristo es verdad. Creemos que Él está sentado a la diestra de tu poder, que nuevamente regresará. Que cuando dijo que nos ha perdonado, verdaderamente nuestros pecados han sido perdonados. Que cuando Él dijo que voy a regresar, un día Él va a regresar a esta tierra. Que cuando Él dijo te voy a sellar con mi espíritu, verdaderamente su espíritu está en nosotros. Señor, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Creemos acerca de lo que Jesús dice, que de la Biblia, que dice quién es Jesús. Señor, nuestra fe no está basada en un deseo, no está basada en algo que no creemos. Tiene un objeto. Jesús es el objeto de nuestra fe. No está basada nada más en una esperanza en el aire. Está basada en la esperanza de Jesucristo. Señor, esta iglesia es una iglesia que está basada en una fe verdadera, en una fe bíblica, en una fe que jamás se rinde. Te damos gracias porque nos has regalado ese tipo de fe. Nos has dado ese don y junto con Él vida eterna y junto con Él la revelación de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.